Buenos días, espero que se me escucha bien. Espera que se conecte, que se conecta alguien un poquito. Tráeme como un poquito de torta aquí de zanahoria. Bienvenido gente, espero que esté bien y que se me escuche bien. Hay un poquito de ruido acá, así que vamos a ver cómo sale este experimento. Voy a terminarme la torta para desplazarme a otra parte donde haya menos ruido, para que puedan escuchar bien, ¿de acuerdo? Sí, ya estamos en vivo. Perdonen la falta de etiqueta. Guido, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Estoy hablando un poquito despacio, estoy en un sitio público ahorita mismo. Alba, ¿cómo estás? Bienvenida, Alba. Perfecto. Es que hoy quería cambiar un poquito de ambiente. Siempre me la paso trabajando y encerrado y siempre que hacemos esto lo hago desde el mismo espacio de trabajo. Entonces hoy quería variar un poquito. Entonces disculpen ahí, se me anda pegando torta de zanahoria en el bigote. El día de hoy les había, bueno, como planteé en la miniatura y en el título del video, quería hablarles al respecto sobre los retratos bordados, que igual es un tema que ustedes me han comentado mucho últimamente en los directos, que les llama la atención. Sobre todo me habían comentado de que hay algunos cursos pagos, me habían preguntado al respecto. Aparentemente son buenos los cursos, no los he tomado, así que no los estoy promocionando. Pero definitivamente es un tema que yo he trabajado personalmente que me llama mucho la atención. La primicia o el detalle de los retratos bordados es que, como ustedes saben, la mayoría, yo tengo bastantes años de estar trabajando en esto. 17 años para ser un poco más exacto. Buen día, Zoraisa, ¿cómo estás? Entonces, en cierta medida, me había ido aburriendo y quemando de mi trabajo, para ser honesto. Era algo que lo hago todos los días prácticamente, se me estaba haciendo un poco repetitivo. Y pues sí, me estaba quemando. Burnout le dicen, ¿no? Pero me acuerdo que hubo un caso donde un cliente me pidió que hiciera un retrato bordado y el primero fue de una mascota, un perro para ser exacto. Y la verdad es que cuando empecé a tratar de hacer ese tipo de diseño, me planteé hacerlo de una forma diferente. Y el resultado fue que empecé a hacer los retratos bordados. Y la verdad es que me apasionó mucho. Me despertó la chispa otra vez por mi trabajo, que es algo importante, mantener la chispa y el amor por lo que uno hace. Espero que a ustedes no les haya pasado todavía ese detalle de aburrirse del trabajo que hacen o perderle un poco el amor. Espero que no pasen por eso tampoco. Pero la verdad es que eh, desde que empecé a trabajar el detalle de los retratos y después de pasar de retratos de mascota, empecé a pasar a lo que es retratos, pero de personas. La idea de estos retratos es que sean, entre comillas, fotorrealísticos, ¿no? Que se vean lo más parecido a la fotografía de la persona. Y se trabajan totalmente distinto a lo que es el bordado del logotipo, a lo que es institucional. Porque todos estos diseños institucionales por lo general siguen unas reglas, ¿no? No puedes modificar el logo de una empresa. Tiene que medir esto, no puedes cambiar la proporción. Entonces, da poco espacio a veces a la creatividad. Buenos días, Juan Felipe. El babo de Tem. ¿Qué? Alanis, ¿cómo estás, Alanis? Entonces, no se preocupen que ya termino la torta, es que me desplazo a otro sitio para hablar un poquito más.
Entonces, ¿qué detalle diferencia a los retratos bordados de a cualquier otro tipo de bordado convencional? En primer lugar, no utilizamos los mismos tipos de puntadas. Por lo general, yo suelo no utilizar las mismas puntadas de relleno y rara vez utilizo columnas en satín, que los que llevan rato saben que es mi herramienta preferida para trabajar diseño. Entonces en los retratos bordados no utilizo mucho la columna satín, de hecho casi nunca. Lo que más utilizo es la puntada corrida de Starbucks, mi favorito. Identificaste que estaba en un Starbucks. Publicidad no pagada. Entonces, en los retratos bordados más que todo utilizo la puntada corrida o de corrido, la puntada plana de la máquina de costura. Entonces, eso me da la facilidad de trabajar principalmente con una tablet, con un lápiz óptico, en donde básicamente estaría trazando como si estuviera dibujando con un lápiz. Y eso da bastante libertad. Y ese tipo de libertad creo que es lo que más me gusta de trabajar este tipo de bordados. De hecho, si hago un error, puedo cubrirlo fácilmente. Entonces es algo que no sé si es que lo lleva uno a ese detalle que cuando era un niño pintaba con los colores. Básicamente ese movimiento de pintar y rellenar con los colores es prácticamente lo que hago de una forma como un caos organizado, tratando de representar lo que está en la fotografía. Y creo que eso es lo que más me llama la atención. Juan Felipe dice, profe, si la figura es muy delgada, igual utilizamos puntadas en satín. Si es muy delgada, puedes cambiarlo por un corrido triple o un pespunte, que es otro tipo de puntada. Hay una puntada similar al zigzag que se llama puntada de tallo también. Puedes utilizarla. La diferencia es que la puntada de tallo, en vez de ser vertical o horizontal, es como diagonal. Entonces da un acabado ligeramente distinto. De hecho, es una simulación de una puntada que se utiliza mucho en el bordado a mano. Entonces, ¿alguno de ustedes ha experimentado con ese tipo de bordado? Donde estoy no tengo buena señal, veo el directo más tarde. Listo, Juan Felipe. De hecho, yo no sé si tengo buena señal. No se está entrecortando, no se está escuchando regular, sobre todo porque estoy hablando muy despacio. Buen día, Juan Felipe. Si se escucha y se mira bien, perfecto. Entonces ya me voy a desplazar, ya terminé la torta para poder hablar con más confianza, porque si me siento como tímido aquí hablando en un espacio con otras personas. Denme un segundito. Yo experimenté con esa puntada alrededor de unas flores y quedó muy bien. Es que si te das cuenta que da un acabado totalmente distinto. Si usualmente la mayoría de diseñadores, si le das un diseño, no lo van a trabajar exactamente igual, aunque sí siguen más o menos las mismas reglas. Con ese tipo de puntada suele quedar muy distinto. Entonces es algo bastante interesante. Yo recomendaría probarlo, de hecho. Ok. Voy a irme desplazando, gente, para buscar un sitio un poquito más donde podamos hablar más cómodamente. Ok. Bueno, gente.
Yo una vez les pregunté, ok Guido, sí, ya había visto ese mensaje. Vamos a ir desplazándonos, espero que no nos aparezca una reclamación por copyright por la música. Bueno, gente, más que todo, el punto que les quería de pronto dejar un poco más claro con este directo era el hecho de que realmente había perdido las ganas de hacer mi trabajo. Había perdido las ganas de seguir trabajando con lo que es el bordado. Y pues gracias a que pude empezar a trabajar los retratos bordados, pues me devolvió las ganas. No solamente me dio como ese tipo de satisfacción, sino que también hubo un detalle que facilitó el proceso, y es que cuando empecé a trabajar en esa temporada los retratos bordados, también aumentaron significativamente mis ingresos. Por ejemplo, hubo unos clientes específicos que todavía los mantengo, que tuvieron un boom de pedidos de retratos bordados de mascotas, y era porque en esa época era algo que no se hacía muy frecuentemente. Gente, aquí subiendo unas escaleras y ya me estoy quedando sin aire. Entonces era algo que no se veía frecuentemente tanto los retratos bordados. Entonces tuve la suerte de que en esa época tuve bastantes pedidos al respecto. Tuve bastantes pedidos de ellos. Creo que me puedo sentar aquí un ratico sin problema. Entonces, tanto el hecho de que eso despertara nuevamente mi pasión por mi trabajo, tanto el hecho de que fuera rentable, de hecho creo que fue una de las temporadas en las que más dinero gané vendiendo diseños, y la mayoría eran de mascotas. Porque es que los retratos tienen algo que es que uno, cuando manda a hacer un retrato, no es algo que haga con la lógica. Por ejemplo, un dueño de empresa manda a hacer un logo bordado para dotación de uniformes, un logo para una institución educativa. Son cosas que se hacen por uniformidad, es algo que se hace una compra lógica, ¿no? Pero cuando se hace un diseño de bordado de retrato, por lo general es algo emocional, es algo que representa no una compra lógica, sino algo que se hace desde el corazón, desde la nostalgia. Por ejemplo, muchas veces la gente ama a sus mascotas, yo también, mi esposa también, ella es amante de los gatos también. Ahorita mismo también tenemos un perro, Georgie. Y básicamente cuando a mí se me ocurre hacer un retrato bordado para alguno de nosotros, siempre se me ocurre hacer un retrato bordado de mis mascotas. Y definitivamente es lo que más me piden para bordar en bolsas ecológicas, para bordar en camisetas, incluso para bordar en gorras, retratos de mascotas. Pero ya enfocados en lo que es el retrato en sí de personas, hay un producto, no quiero llamarlo producto, hay un servicio o una cosa que es lo que más me gusta hacer, y es hacerlo para enmarcarlos y colgarlos como si fueran una pintura, como si fueran un cuadro, como si fuera una pintura de óleo, y la verdad es que me gusta mucho. La miniatura que coloqué para aquí, para el directo, es básicamente una foto del retrato que hice, y es el retrato de mi abuela que ya falleció, y es un retrato que hice y se lo regalé a mi mamá. Le encantó mucho, y la verdad es que aunque no está perfecto, porque técnicamente era novato en esa época en esa técnica de bordado de retrato, pues para mí esas imperfecciones y errores pues hacen parte del mismo trabajo, hacen parte del mismo retrato, y es algo que me llama la atención. Imagínense, del punto de vista que yo lo vi en ese entonces, imagínense que tú trabajas en algo que disfrutas, que te apasiona, y que aparte de eso te pagan por ello. Espectacular. Es por eso que quiero hacer énfasis, de hecho, ahora que estoy haciendo este video, quiero hacer énfasis en mi trabajo, en ofrecer esos servicios de retratos bordados. Como yo estoy aquí en Colombia, por ejemplo, es complicado manejar la logística de envíos a nivel internacional, pero quiero empezar a venderlos aquí a nivel regional, los retratos bordados, ofrecerlos, y pues quiero, la verdad es que es algo que me apasiona, o sea, estoy con eso en la cabeza, y hasta que no lo haga no me voy a quedar tranquilo, porque es que
la verdad es que no tengo cómo describirlo. O sea, cuando yo empecé en el bordado digital, en mi primer trabajo y vi por primera vez una máquina bordadora haciendo un bordado, y luego cuando hice mi primer diseño y bordó, por más feo que quedó, yo estaba hipnotizado, estaba como, esto es increíble, o sea, esto es genial, quiero trabajar en esto. Y aunque no me había llamado nunca la atención, pero no volví a sentir eso sino cuando empecé a trabajar nuevamente con retratos bordados y es algo que agradezco y quiero hacerlo, quiero que prospere por lo menos ese, ese proyecto, al igual que este canal de YouTube. Y también, obviamente, todo lo que yo hago lo comparto con ustedes, así que ese proceso de hacer los retratos bordados y cómo resultan y todo, lo estaré compartiendo en la medida de lo posible con ustedes, porque hay ciertos encargos o pedidos de clientes que lamentablemente no puedo mostrarles porque los clientes no están de acuerdo con que muestre su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, en lo posible lo que pueda compartir, los voy a compartir con ustedes. Guido dice, aparte sobre diseñar un degradado de dos colores, ¿se puede lograr en InStitch? Sí, sí se puede lograr. InStitch tiene la opción de degradado. Por ejemplo, en un pétalo de una flor, combinar los colores con degradado. Se puede, si es posible. Lo único es que ese degradado no puede ser en puntada plumetis o satín. Tiene que ser una puntada de relleno. Porque si no, no va a ocurrir el degradado. Va a cubrir una capa a la anterior. Entonces se puede tanto en Wacom como en InStitch. No se los he mostrado de momento, pero que sepan que es algo posible. Aparte de los degradados hay varias técnicas como puntada florentina, que básicamente es una puntada que es como de relleno, pero en vez de ser recto, tiene una trayectoria curva que le da una textura particular al diseño. Eso es algo que tampoco se los he enseñado en InStitch, aunque sí creo que en Wacom sí hay un video al respecto donde los compartí. Un video o un directo, no me acuerdo ahorita, creo que fue un directo, pero que sepan que sí se puede hacer ese tipo de puntadas. De hecho hay varias puntadas especiales y texturas diferentes, solo que por lo general tiendo a no mostrarlos siempre porque creo que eso puede llegar a confundir a la gente. Entonces por eso suelo no compartirlo tan frecuentemente. Entonces, en cuanto a los retratos bordados, ¿qué necesitarían ustedes para empezar a hacer retratos bordados? Bueno, creo que en InStitch no he subido video al respecto. Debo subir un video al respecto en InStitch. Creo que voy a irme desplazando porque hay un poquito de ruido por acá, ¿verdad? ¿Lo escuchan el ruido? Chrisnet, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Entonces, por ejemplo, en, en InStitch no he hecho ningún video al respecto mostrando ese proceso, pero sí he mostrado el proceso en Wacom de hacer un retrato de mascota bordado. Entonces, para este directo que viene el sábado no voy a hacerlo porque estoy comprometido con un compañero de nosotros, Eliud. Él hizo un diseño para una institución educativa y lo hizo en InStitch y quiere que lo revisemos en directo y lo corrijamos de ser necesario. Entonces ese va a ser el proceso del directo del sábado, ¿de acuerdo? Que sepan que ustedes pueden enviarme sus diseños y tal vez podemos hacer algunos directos didácticos corrigiendo o revisando, porque no necesariamente están mal, ¿verdad? No podemos asumir que están mal. Diseños de ustedes. Si les interesa me pueden mencionar eso. Creo que estoy yendo por una zona donde hay mucha gente, así que voy a devolverme por acá. Aparte de eso, el detalle de los retratos lo podemos hacer para, no este sábado como mencioné, sino para el siguiente. Tal vez podemos hacer un retrato bordado en InStitch. ¿Qué les parece? Ustedes deciden si hacemos uno de una persona o una de mascota, porque no estoy seguro que nos alcance el tiempo del directo para hacer ambos, sobre todo porque ya vieron cuánto se demoró la transmisión pasada, 5 horas, más de 5 horas de hecho. Entonces, miren, volví al sitio donde estaba anteriormente, ya dejó de haber ruido. Entonces, ustedes me dirán qué prefieren. Si directo haciendo bordado de mascotas o haciendo bordado de un retrato de una persona. Eso sí tengo que saberlo con anterioridad porque los hilos son muy importantes. Entonces a eso voy. ¿Qué necesitarían ustedes para empezar a hacer retratos bordados? ¿Vale? Si quisieran empezar a hacerlos. La tableta para diseñar no es obligatoria. Ojo, cuando me refiero a tableta, no es una tablet
a la que estamos acostumbrados, sino es una sin pantalla que tiene un lápiz óptico y básicamente lo conectamos al computador y lo que hacemos en la tablet pues se dibuja en el programa, ¿de acuerdo? Entonces a eso me refiero cuando estoy hablando de tablet. Guido dice que de mascotas, mucha gente como dice quieren a sus mascotas, la verdad es que es el que más me piden, la verdad, definitivamente, es el que más me piden. De hecho, no solamente de perros y gatos, sino también de aves, creo que también, sí, aves, en búho, creo que una vez una iguana también de mascota me mandaron a hacer un retrato. Yo aún conservo 2 diseños de mascota que son los en vivo, dice Alba. ¿Y los pudiste bordar, Alba? ¿Los pudiste bordar? Guido dice, en anteriores directos revisó, dijo que tenía una Wacom. Sí, no es una One by Wacom. Sí, es una rojo con negro, exactamente. Y es un modelo pequeño, no es muy grande. Al principio van a tardar en acostumbrarse, pero eso no es necesariamente obligatorio. Lo pueden hacer con el mouse y el teclado. El detalle es que les va a dar más fluidez y más velocidad trabajar con la tablet, más libertad y movimientos más naturales. Porque, por ejemplo, si tratan de hacer una curva con el mouse sosteniendo el clic, es más difícil que trabajarla con la tablet y el lápiz óptico. Eso sí les digo, tarda uno en acostumbrarse si no has utilizado tablet anteriormente. Al principio vas a ser más torpe y más lento, ¿de acuerdo? Pero luego, con el tiempo vas mejorando y vas a superar tanto la velocidad como la fluidez en comparación con trabajar con el mouse y el teclado, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me tomó un mes empezar a trabajar más fluidamente y más o menos 3 meses superar la velocidad de trabajo a la que tenía con el mouse. Profe, estoy fuera y se me apagó el teléfono, me retiro. No te preocupes, Guido. Que estés muy bien. Espero que no se me vaya a apagar el mío acá. No se preocupen que este directo igual tampoco va a ser muy largo. Simplemente quería estar un poco despejado, salir de la casa que me iba a caer el techo encima prácticamente y pues estar en un sitio fuera de mi zona de confort. Esto también es útil para perder un poco la pena y el miedo escénico, por así decirlo. Entonces, aparte de tal vez una tablet, o sea, como les digo, no es obligatorio, pero sí mejora mucho la calidad de los retratos. Yo lo que les recomiendo es que primero lo prueben con mouse y teclado y si ven que es algo que le ven futuro, ahí sí piensen en comprar la tablet, no antes porque a lo mejor la compran y no la usan más. Lo que sí necesitan es bastante variedad de colores para poder hacerlo correctamente. Varios colores de hilos en distintas gamas. Por ejemplo, ahí van a encontrarse diseños en donde si es un retrato de persona van a ver distintos tonos de piel y distintos colores en esa misma gama. Si tienen un solo tono de piel para un retrato, no vas a tener profundidad. Por ejemplo, si miramos ahorita mi rostro, pueden ver que dependiendo del brillo, dependiendo de la sombra, mi tono de piel se ve en unas 3 o 4 gamas de colores. Aparte de eso también tengo imperfecciones como cicatrices, lunares, que son similares a mi tono de piel. Entonces, para hacer un retrato de esos van a tener que tener una gama de colores un poquito más amplia. No solo un tono piel, no, un tono piel oscuro, piel claro, y así sucesivamente, distintos tonos de marrón. Para los colores de la mascota también, distintos tonos de grises. Entre más matices puedan darle al bordado, va a quedar mucho mejor. Porque en este tipo de cosas del bordado, yo siempre lo digo, el contraste y la textura son muy importantes, porque son la forma de expresión básicamente en el bordado. Contraste y textura. Y el brillo que le da el hilo en algunos tipos de puntadas, básicamente, que básicamente lo que está reflejando es la textura. Entonces, para que tengan eso en cuenta. En cuanto a materiales, lo pueden manejar en casi cualquier tipo de material, sin ningún inconveniente. Entre más rígido sea, mejor. Les recomiendo que sean materiales rígidos. Entiendo que si se bordan en una camiseta no va a ser tan rígido, pero pueden ayudarse. He visto gente, y es una práctica común, que incluso a veces en vez de colocarle entre tela pegante, colocan una tela rígida abajo y la prensan con la tela y luego recortan esa tela terminado el bordado.
es viable, es posible. Aquí en Colombia es muy común que utilicen una tela que se utiliza en uniformes escolares que se llama Dacron o Sedacron. Les recomiendo y pueden utilizarla en caso de retratos. Yo para los retratos últimamente me estoy enfocando en utilizar em, una, un lienzo crudo. Lienzo crudo porque al lienzo a veces se le aplica una capa como de sintético, o sea, es el lienzo curado. Eso no lo recomiendo, lo he bordado en lienzo curado y técnicamente se deforma un poco y bota un residuo blanco que vendría siendo con lo que sellan el lienzo. Entonces, pero sí, cualquier material rígido les sirve. Entretela, pues una entretela que se recorte con tijera puede ser para dar la mayor estabilidad posible. Y fuera de eso, más nada, no es necesario colocar ningún topping, ni solving, ni hidrosoluble arriba, a menos que estén trabajando en una tela con felpa o una tela con gamuza. Daniel, ¿cómo estás? Saludos, Johan. ¿Qué tal, parcero? Tengo especial interés en el tema del bordado de retratos. Hay un trabajo extraordinario detrás de esos diseños. Recuerdo que mencionaste que estabas trabajando en una, sí, en unas varias. Sino que, por ejemplo, cuando son de clientes particulares, no siempre por lo general no me dan permiso para mostrarlos. Entonces ese es el problema. Voy a trabajar en proyectos propios para los videos y para poderlos mostrar, ¿de acuerdo? Serie de videos que abordan ese tema, cómo vas con eso, abandonar tu proyecto, no lo he abandonado. Está ahí, solamente hace falta editar más que todo, es lo que hace falta. Tengo de hecho como 3 videos pendientes de edición para poderlos subir, eh, pero no me ha dado la vida, estoy haciendo el máximo esfuerzo y la idea es que uno esté publicado esta semana, ¿de acuerdo? Vamos a hacer todo lo humanamente posible. De acuerdo. Entonces, básicamente eso sería lo que necesitarían para hacer retratos bordados. Les recomendaría que empezaran con mascotas primero. Es lo más fácil, entre comillas, de trabajar. Voy a hacer, como les dije, no este sábado que viene, sino el siguiente, un tutorial en InStitch en directo y vamos a abordar un diseño de mascota. ¿De acuerdo? Que sí les recomiendo que tengan en cuenta cuando vayan a comprometerse o a ustedes abordar un proyecto de mascota. Las fotos tienen que ser de buena calidad. Una foto de buena calidad significa que tiene que haber contraste. Por ejemplo, si están tomando una foto de un perro que es de pelo negro, tiene que haber la iluminación por lo general de un lado para que haya contraste y no se vea plano. Porque imagínense que no hay iluminación, entonces no va a haber contraste y se va a ver la foto todo de un mismo color uniforme. Entonces, básicamente va a ser bordar una mancha negra. No tiene sentido. Tiene que haber iluminación, buena iluminación de un costado o de un ángulo. Por ejemplo, en este momento no es que tenga buena iluminación yo, pero pueden ver cómo la luz cae diagonal desde un ángulo, ¿verdad? Eso crea un contraste donde hay más iluminación de un lado y más sombra del otro. Lo ideal es que la luz no esté tan arriba, sino a un costado y tomen las fotografías de esa manera, para que quede lo mejor posible. Porque si la imagen de referencia no tiene buen contraste, pues el diseño tampoco lo va a tener. Entonces eso es básicamente lo más importante. Voy a ver acá que creo que mi esposa me está escribiendo. No me está escribiendo todavía. Entonces eso sería lo que yo les recomendaría que tuvieran en cuenta. Creo que es lo más importante, de hecho, la fotografía. Ya el proceso se los voy a mostrar y les voy a decir una cosa. El proceso es más visual y manual. No tiene no diría que tiene una técnica específica. Yo diría que es más como cuando éramos niños y coloreábamos el libro de colores. Básicamente es eso. Así que técnicamente tienes que seleccionar el color que vas a trabajar y entonces empiezas a colorear con él, a moverlo diagonal o de arriba hacia abajo, o a veces en círculos, depende de la textura que veas en la fotografía. Y técnicamente vas a cubrir la zona del color correspondiente. Eso sí, hay que calcular visualmente que no haya una saturación de puntados en un mismo punto específico. Y eso sí se logra con la práctica. Por eso es que algunas veces en esos diseños activo la cuadrícula para ver más o menos, calcular, ok, aquí hay 1 centímetro, no puedo acumular ni pegar tantas las puntadas. Pero básicamente esa técnica es eso y se va a repetir a lo largo del proceso de que cubran la imagen completamente con los colores que corresponden. Entonces, si se dan cuenta, no se trabaja tanto el concepto de capas, o por lo menos no lo trabajo tanto así. Es más una actividad
que es divertida y que va mejorando con la práctica. Así que si se atreven a experimentarlo, tengan cuidado con meter muchas puntadas, porque como es a mano alzada, no repasar por el mismo sitio varias veces es lo que hay que tener en cuenta. Ese sería como el mayor impedimento. Ese o dejar una zona descubierta donde se vea la tela. O sea, esos son los dos puntos a evitar en esa técnica. Igual ya se van a dar cuenta ahora que lo trabajemos en un directo en forma, que va a ser de este sábado que viene al sábado siguiente. Así que recuerden, ya saben que el directo del sábado vamos a trabajar un diseño que nos envió Eliud, vamos a revisar qué tal lo diseñó y si es necesario a corregirlo y abordarlo. Entonces ese va a ser el directo del sábado, ¿de acuerdo? Gente, ¿tienen alguna pregunta al respecto? Ya les comenté todo lo que tenía que comentar. Y ya se me está acabando el café, gente. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda, algo que quieran saber sobre el bordado de retratos? Yo creo que para este bordado, ese directo de bordado de retratos, voy a tomar la foto, puede ser de mi gata o de mi perro. Voy a mostrarles cómo debe tomarse la foto para que lo tengan en cuenta, lo que diferencia una buena foto de una mala foto para ese proceso, y de ahí a diseñarlo y abordarlo. Ese sería el proceso. Y creo que voy a compartir con ustedes la foto para que vean, la tengan ahí antes en el grupo de Telegram, y el que se quiera aventurar de pronto a hacerla antes, la puede hacer antes del directo, y así miramos a ver. ¿De acuerdo? ¿Les parece bien? Bueno, gente, creo que hasta aquí va el directo del día de hoy. Era un directo muy tranquilo, muy conversacional, en un ambiente en el que no estoy acostumbrado de pronto a estar, pero igual quería variar, quería de pronto también despejarme. Eché una caminada como de media hora hasta aquí y ahora voy a echar otra caminada de media hora, también me sirve para la salud y para cambiar de ambiente, respirar un rato. Les recomiendo que hagan eso también. Al fin y al cabo eso fue lo que hizo para mí aprender a hacer retratos bordados, fue como un respiro, es algo que ya está un poco quemado de hacer lo mismo siempre, y pues espero compartirlo con ustedes y que para ustedes también sea algo que les sea de provecho. ¿De acuerdo, gente? Entonces, me alegra que hayan estado en el directo de hoy, espero que estén muy bien y nos vemos en el directo del sábado. ¿De acuerdo? Que estén bien, gente. Nos vemos la próxima. Me terminaré de tomar el café y me voy para mi casita a trabajar. Nos vemos, gente. Chao, chao.